Voy a invitarles, si ya descansaron, a ponerse de pie para hacer la oración con la que damos paso al mensaje de resurrección. Vamos a orar, vamos de esa manera a pedir la bendición de Dios para este mensaje, que se predique solo su palabra bendita y que el Espíritu Santo, con la unción gloriosa de su poder, haga que esa palabra llegue a nuestro corazón y que la recibamos, como dice la Escritura, con mansedumbre. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Que así digamos: Señor, gracias por este privilegio siempre inmerecido de escuchar tu voz a través de la predicación de la Santa Biblia. La Santa Biblia, tu palabra eterna, palabra, Señor, que tú has preservado de toda mezcla de error, que tú, Señor, has dado a nosotros como el perfecto y único tesoro de instrucción. Tu palabra bendita, Señor, que habla a nuestro corazón. Señor, que con la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra preciosa, eterna, bendita, hable a nuestra vida. Te pedimos esa bendición en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Tomen su lugar, pues este es un privilegio. Escuchar y, en mi caso, compartir el mensaje de Resurrección 2023, porque la resurrección es la esencia de la obra de Dios a favor de nosotros. Él subió a la cruz, Él derramó su sangre, Él dio su vida, pero la obra se culminó cuando 3 días después el Señor, por su poder y gloria, se levantó de la muerte, venció la muerte, resucitó y vive y reina para siempre. Tanto que hay una firme declaración en la Biblia. Voy a invitarles a leerla. Dice 1 Corintios 15, versículos 12 en adelante. Lean por favor conmigo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren, hermanos, desde los tiempos bíblicos, la predicación cristiana siempre se ha enfrentado a ciertos filtros. Los que la escuchamos no podemos dejar de pensar, de usar nuestro razonamiento. Y aunque nos llaman a escuchar con fe, pues no podemos dejar de razonar lo que estamos escuchando. Y desde los tiempos bíblicos, las enseñanzas de Cristo no tuvieron problema. Incluso un gran filósofo ateo que se llamó Federico Nietzsche, alemán él, paisano mío, aunque él era de más al norte. Hagan de cuenta como ustedes aquí que dicen de Oaxaca y Veracruz, así nosotros de Múnich y Frankfurt, así más o menos igual. Pero bueno, este hombre, este gran filósofo Federico Nietzsche, dijo estas palabras en su libro Ecce Homo. El único cristiano murió en el Gólgota. Nietzsche admiraba las enseñanzas de Jesús. Y así ha habido, Levi Strauss ha sido otro de los grandes escritores que han admirado, aún siendo ateos, ¿ven? Así que las enseñanzas del Señor Jesús no están a discusión. La admiración por su sacrificio, morir en la cruz, ir a pagar el precio de los pecados de nosotros, dar su vida por nosotros, es algo, por supuesto, loable, plausible, admirable. Pero cuando se llega al tema de la resurrección, la mente, simple y sencillamente,
no puede procesar esa información. Y además es normal. Además eso es lo sano, que tu mente diga cómo. Pero ese es el momento de saltar. Eso lo enseñaba un filósofo danés que se llamó Søren Kierkegaard. Él decía, hay un momento en tu vida en el que debes dar el salto de la fe. Y el salto de la fe no está solo en estos temas, por llamar así, religiosos. También el salto de la fe está en los negocios. Ha habido mujeres y hombres que a lo largo de la historia han dado el salto de fe. Todos admiramos que la empresa Apple comenzó en un garage. Eso es como una historia que inspira a todos, que nos anima a todos, porque es un testimonio cercano. No estamos hablando de algo que pasó en la Edad Media y aquellos hombres allá en España haciendo negocios con los moros y el valor de cruzar los límites de religión, los límites de idioma y fundar Granada. Son historias muy bonitas, ¿no? Pero lo de Apple lo tenemos a 56 años, 60 años. Y ustedes dirán, ay, pastor, son muchos años. Pero yo tenía 4. O sea, hace un suspiro de tiempo comenzó Apple en un garage. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Dieron un salto de fe, ¿verdad? En la vida personal hay que dar saltos de fe. Dime, ¿qué necesitarías para estar seguro, segura que tal o cual persona es la mera, el mero, con quien podrías compartir una vida? ¿Qué pedirías? ¿Cuántos test de personalidad, inteligencia, certificado de vacunación? O sea, ¿cuántas cosas tendrías que tener? Y si las tuvieras, ¿eso sería suficiente para estar seguros? Mira, de una vez te decepciono. ¿Estarías segura del estado sano de esa persona que tienes allí, enfrente? Pero esa persona, dado que se va a estar transformando, nada te va a asegurar la salud de esa persona en la siguiente etapa de su vida. Nada te va a asegurar la salud mental, espiritual, física de esa persona el año que entra. Esta pandemia, por ejemplo, que bendito sea Dios estamos superando, ¿cómo nos tomó a todos por sorpresa, cierto? Yo recuerdo en principios de diciembre del 2019, cuando oré por unas personas que iban a salir de viaje, y entonces esta hermana, ya de cierta edad, no digo cuál edad porque vaya a ser la de ustedes, pero una hermana de edad, a la hora que la abracé y le dije después de orar, hermana, que el Señor la lleve con bien, ella me mantuvo el abrazo y me dijo, pastor, y ore mucho por todo lo que está pasando en China. Ven. Entonces sí, yo también había escuchado de alguna situación en un lugar, pero créanme, ya había pasado algo así y había quedado no como una pandemia, sino como una epidemia, es decir, un problema focalizado en un lugar. Ya había pasado. Entonces, para mí era, pues va a ser igual. Digo, lamentable, triste como el ébola, pero no va a pasar de allí, ¿no? No nos imaginábamos algo así. Eso solo lo habían vivido quienes vivieron en 1918 al 20 la gripe española. Pero ya no quedamos ninguno, ¿no? Bueno, hasta donde veo, capaz que alguien anda con segundo debut y eso le ha ayudado. Pero creo que no hay nadie que haya visto la gripe española, que la haya vivido. Y esto trajo una transformación a muchas personas.
Y no estoy hablando transformación a la sociedad, no, estoy hablando de casos concretos de personas que tenían un carácter y ese carácter se les agrió durante la distancia social en la pandemia. Personas que tenían como una gran visión de negocios, de vida, un gran entusiasmo profesional y que se apagaron como quien le sopla a una vela, en verdad. Personas que desarrollaron hasta padecimientos que apenas se empiezan a ver. Yo he tenido pacientes que apenas empiezan a evidenciar problemas, por ejemplo, de obsesiones compulsivas, problemas de ansiedad. Todo el tiempo de la pandemia no lo vivieron. Apenas se habla de que ya estamos mejor y sueltan, que es lo que vive una mujer, por ejemplo, después del parto, de ahí que venga la depresión postpartum, ¿no? Porque todo lo que ella aguantó, toda la angustia que retuvo con un propósito, ¿cuál era? Asegurar la salud del bebé. Pero ya que le dicen, tu bebé está bien, no se pareció a tu marido. Ay, bendito sea Dios. Y ese soltarte es lo que pasa con el flagelado. El flagelado, mientras lo están flagelando, azotando, está en pie. Apenas suene el último latigazo y el flagelado caerá. Lo que quiero decir con esto es, nunca la mente va a tener todas las respuestas. Porque este mundo no se explica suficientemente por la mente. Decía Einstein que la ciencia no es perfecta, pero es lo más noble que tenemos. Yo coincido con él. Creo que sí es cierto. Es noble. Y bendito sea Dios que nos ha permitido uso de tecnología, que nos ha permitido mejores condiciones de salud, mejores condiciones de vida, de trabajo. Bendito sea Dios. Pero no es la solución. Todos sabemos que, por ejemplo, en asuntos de amores, pues tú podrías un día traerme al jicotillo. Pastor, aquí está, chéquemelo. Miren, yo admiro, por ejemplo, a personas como Saúl, el mejor electromecánico que he conocido, que asiste a nuestra iglesia, porque cuando le he puesto mi coche frente a él, así le digo, ¿qué? No, ¿lo he hecho andar? No, así lo veo. Pero ¿cómo vas a saber? Con verle los ojitos. Y se le queda viendo a los faros. No, pues ya maestros, ¿no? No se diga cuando ya échalo a andar. Lo he hecho andar. Ya pagué. ¿Ya sabes qué tiene? Ya. ¿Y cómo sabes? Pues nomás la ronquera. Hagan de cuenta como los niños, que tú lo ves, no, este anda mal de la gargantita. Y ya le checaste la garganta, no, pero yo le veo. ¿Y qué le ves? Pues los ojitos así como tristes. Admiro eso. Y me encantaría que así en la vida intelectual, emocional, hubiera algo así, ¿no? Y que entonces tú llegaras, pastor, aquí se lo traigo, déle una checada. Pues yo con gusto te lo checo, empiezo a ver. A ver, déjame ver. Y pues sí te puedo dar una idea, pero si soy sincero y si soy honesto, yo te diría, no hay manera. El Señor dice en su palabra, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y si Dios está diciendo eso, entonces quiere decir que es engañoso. No quiere decir que es engañoso premeditada y alevosamente, porque ese sí, ese es un patán, Dios te guarde de él. Como dice la palabra, que el Señor te cuide del violento, o sea, de la gente que ya busca maldad. No, yo estoy hablando, vean esos caballeros aquí, del que sinceramente quiere ser de una manera, pero igual que todos batalla. El mismo apóstol San Pablo lo dijo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ven, si somos tantito honestos, todos estamos en un proceso que le llamamos perfeccionamiento. Y que el Señor en su palabra dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y eso es lo que tú debes saber de los demás, de tu propia persona. El Señor está haciendo una obra, pero hay un requisito, y ese sí es insustituible: dar el salto de fe y creer. ¿Cuántas de ustedes, señoritas, mirando al novio, sin embargo dijeron, lo amo y sé que me ama, y comenzaron una familia? ¿Cuántos de ustedes, caballeros, mirando a una dama, viéndola bonita, pero también con su genio, Sí, también con su genio, porque es bonita, pero no la agarres enojada? ¿Cuántos caballeros aquí dijeron, la amo y sé que me ama? ¿Cuántos años, señorita Esther, de ese acto de fe? ¿Cuántos años de casados? De casados, 31. 31 años. Un aplauso, por favor. 31 años. Un acto de fe. Dirán, pastor, de fe es en la Biblia. No, pero esta no es solamente la fe espiritual, la fe bíblica, la fe religiosa. Es también la fe humana. Por la fe, también una persona comienza un negocio. Por la fe, empiezas una vocación. Por la fe, empiezas unos estudios profesionales. ¿O no es así? Es un acto de fe. ¿Quién más? Paco, ¿cuántos años? Ya perdí la cuenta del 88 para acá. En cambio, si le preguntamos a la esposa, ¿cuántos años, señorita? Bueno, en ese caso empate, así que un aplauso a los dos. Quedaron empatados, ninguno de los dos ¿cuántos años? Espérame tantito, le pedimos prestado al 2, pero el 2 nunca presta. Y no salieron las cuentas. Señor Armando, ¿e Ivonne? 32, un aplauso. Y miren, en el caso de Armando e Ivonne, a mí me consta, porque yo los conocí solteros, los vi de novios, tuve el privilegio de presentarlos en boda, me consta, o sea, yo tuve frente a mí. ¿A poco hace 32 años? Entonces, ¿cuántos años tengo? Tenía 8 cuando los presenté. Imagínense un pastor de 8 años. Los declaro marido y mujer. Bueno, no sé. ¿Quién sabe? Apenas tenía 18, me imagino. El caso es que yo los vi. Y cuando presentas a un matrimonio, tú miras cómo ella lo ve con fe y él la mira con fe. Aparte de amor, aparte vamos a vivir una vida juntos. Vamos a enfrentar situaciones que ahorita ni nos imaginamos. Situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones con los hijos, situaciones del desarrollo de cada uno. ¿Qué te sostiene? ¿El conocimiento? No. Bien decía el poeta norteamericano Cummings, a mí me encanta su poesía. Decía, si tú piensas, conoces y sabes, eres como cualquiera, porque cualquiera conoce, piensa y sabe. Pero si tú sientes y conoces lo que sientes y aceptas lo que sientes,
entonces tú eres verdaderamente tú. Porque nadie siente como tú sientes. León Felipe, el poeta español, decía: nadie va a Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre tiene un nuevo rayo de luz el sol, y para cada hombre, para cada mujer, tiene un camino virgen Dios. Todo esto para leer lo que dice la palabra cuando dijo Pablo en 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, fíjense cómo los confronta a los que andaban ahí. Es que no me suena muy lógico, hermano Pablo. Hermano Pablo, usted podría explicarme, o sea, de una manera así como científica, ¿cómo es eso? Estoy hablando como Peco Pecas, ¿verdad? ¿Por qué se me habrá venido? Es un proceso. Bueno, imagínense preguntando eso. Pablo lo confronta, Pablo les dice, a ver, si no hay resurrección de muertos, o sea, si nos vamos a poner muy racionales, si nos vamos a poner muy inteligentes, o diría Cantinflas, inteligentiosos, si nos vamos a poner en ese plan, nada más dime cómo explicas otras cosas. Explica el amor, explica la muerte, explica la vida, explícalo, explica por qué en medio de una tormenta hay quienes están mirando en su interior la luz más resplandeciente del sol. ¿Y por qué al contrario? Otros en plena salud, en plena juventud, sin embargo miran las más densas tinieblas. Explícalo. Y créeme, los que nos hemos dedicado a estudiar, sabemos que no se explica. Que no se explica. Que las explicaciones no son suficientes. Que tiene que haber algo más. Y ese algo más es la fe. Por eso les dijo Pablo, si no hay resurrección de muertos, dense cuenta, tampoco Cristo resucitó. Y ya que estamos centrados en eso, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Lo que estaba diciendo Pablo es, si Cristo no resucitó, ¿para qué ando predicando esto? Ustedes pueden decir, ¿cómo para qué? Para dar enseñanzas morales. Cristo no vino para dar enseñanzas morales, aunque dio enseñanzas morales. Pero no vino para eso. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Y para darnos vida y vida en abundancia, tú y yo debemos creer así, con toda la contundencia de nuestra alma, que el Señor resucitó y que el Señor vive. Y si Cristo no resucitó, vana es mi predicación. He vivido perdiendo el tiempo, porque ese no es el propósito de Dios. Dios quiere darnos vida. Y vana es vuestra fe, les dijo. La resurrección de Cristo es la esencia de la fe. Porque si Él resucitó, Él vive. Y si Él vive, entonces tiene sentido levantar los ojos al cielo o hundirlos en una oración íntima y decir, Señor, yo sé que tú vives y yo te pido, Señor bendito, y ahí sigues hablando. ¿Qué estás haciendo? ¿Un acto ritual? ¿Qué estás haciendo? ¿Un acto catártico? ¿Saben que hay quienes ven la oración como eso? Como un acto catártico. Qué bueno que ores. Ponte a orar porque sacas. No es solamente eso. Si de verdad yo creyera que al estar orando nomás estoy sacando como simplemente vaciar, yo no creo en la oración. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es la certeza de que el Señor inclina su oído bendito
para escucharme. Y que cuando hablo con Él, Él me escucha. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Pero para que tú creas que el Señor te oye, para que tú creas que Él inclina su oído, es necesario que creas que le hay. Así dice la palabra de Dios. Es necesario que creas que Dios vive. Y para que creas que el Señor vive, es necesario que creas que Él resucitó. Ahora, fíjense bien. Esto no se va a demostrar ni científica ni historiográficamente. Nunca. Nunca. Y hay hipócritas que piden pruebas de la resurrección porque dicen que no tiene una validez histórica. Hipócritas, científicos hipócritas, porque a ver, simplemente para hechos de la Revolución Mexicana de hace apenas 100 años, tenemos datos historiográficos que lo demuestren a pie juntillas. Es verdad que Pancho Villa invadió los Estados Unidos y que por tanto Estados Unidos no puede preciarse de no haber sido jamás invadido por un ejército extranjero, o Pancho Villa realmente lo hizo. Si ustedes van a los datos rudos, a los datos duros de la historiografía, van a encontrar diferentes versiones de un acontecimiento de hace 100 años. Si vamos a la independencia, no, esto está más difícil. Realmente la historia es una invención, es una narrativa que se hace. Si los científicos fueran tantito honestos, dirían, no hay manera de demostrar la resurrección, pero tampoco el Big Bang, así que dejémonos de sueños. Realmente no conocemos mucho de la realidad en la que estamos. Y en ese momento te das cuenta que hay un testimonio diferente, y es el testimonio del corazón. Y tenía razón Cummings. Si tú piensas, sabes y conoces, tú eres como todos. Pero si tú sientes, entonces tú eres especial. Porque eso que tú sientes es algo especial. Tan especial que a veces la gente en verdad y en serio te llegan a decir, ¿por qué te enamoraste de él? En la pura pregunta hay una descalificación, ¿o no? ¿A qué está sonando? ¿Qué le viste? ¿No? Y la verdad sí, pues sí, te platican y dices, no, pues sí, quién sabe que le haya visto. Pero eso que ella sintió, ¿no es así, Samara? Eso es firme. ¿Cuántos años? 5. Y sigues firme. Mira, el señor Jorge dice, bendito sea Dios. No, si es que sabía, él sabía que estaba en la tablita. Pero gracias a Dios. ¿Por qué? Por algo que Samara sintió. Y eso formó familias. Y eso nos tiene aquí. Y trajo hijos. Y trajo nietos. Y formó generaciones. Y nadie dice, bueno, no, yo sí me aseguré. Le hice pruebas de todo. Pasó todas las pruebas psicológicas, de personalidad, médicas, todos los assessments para ver si daba el ancho o no daba el ancho. Te digo, aunque lo hicieras, lo que conocerías es a la persona que actualmente está frente a ti. Pero no, ahí está, vean. Y eso es para darle dramatismo. ¿Oyeron? Ahí está, es una confirmación. ¿Por qué? Porque en definitiva, esa persona que hoy conoces, ¿y qué dices ya? Ya me entregaron su certificación, pastor. Sus vacunas, todo.
Muy bien, qué bueno. Y el que amanecerá mañana, ¿a ese cuándo lo vas a checar? ¿Mañana? Sí, mañana será otro. Fíjense, cuando Lois me conoció, nada más escuchen esto. Cuando Lois me conoció, yo era miembro del Partido Comunista, era ateo, además de decir que era cintura 28. ¿Sí? O sea, pero déjenlo de la cintura esa como sea, pues digamos 30, tampoco es como para que, digamos, te eches a llorar. Pero a mí me impresiona, ella comenzó una relación con un joven ateo. ¿Cómo se iba a imaginar que iba a ser un pastor? Jamás. ¿Lo ven? Y así puede ser de manera inversa. Que tú no te imaginas quién puede ser mañana. ¿Cuántos factores pueden transformar? Bueno, lo importante es aprender a despertar en nosotros esa fe. Primeramente en Dios, en su palabra, pero también en nosotros, en los demás. Y tú me puedes decir, pastor, me está llamando a creer en los demás. Te estoy llamando a creer en los demás porque crees en Dios, porque crees en su soberanía, porque crees en su poder, porque crees en su gloria. No es confiar en los demás solo por ellos, es confiar en los demás porque crees en Dios y poner tu vida en las manos del Señor y creer que Él perfeccionará la obra que está comenzando en esa persona. Creer que Dios completará su obra y el Señor perfeccionará. Claro que de repente ves la obra, volteen a ver al marido y sí dices, ay, pero sí le falta bastantito al Señor por acá, pastor. No, como que ha dejado por acá la obra inconclusa. Pero Dios tiene el tiempo y Él perfeccionará la obra. Ahora, si solamente te vas al testimonio bíblico, pues para mí es suficiente porque creo en la palabra de Dios. Dice San Juan 20, déjenme ver. ¿Sí? No, pero es en el 1. Bueno, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro. ¿Y qué? Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Fíjense qué interesante, vean el versículo 9, porque aún no habían entendido. ¿Les digo algo? Y no lo podían entender. La resurrección de Cristo, como su nacimiento virginal, como su naturaleza divina y humana, escapan a la capacidad de la mente de entenderlo. O sea, no lo podrías entender. Si tú me dijeras, pastor, entiendo la Trinidad, entiendo que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, yo lo que escucharía sinceramente es un buen anhelo, pero no lo puedes entender. Nosotros tenemos, los seres humanos, un tornillito
que se llama principio de identidad. Por medio de ese tornillito que está en la mente, nosotros no podemos creer que algo es y deja de ser bajo el mismo aspecto y en las mismas circunstancias. Eso se llama principio de identidad y nos da la salud mental. En palabras sencillas, significa que si Dios es Padre, no es Hijo, y si es Hijo, no es Padre. Es un principio de identidad en la mente. Ustedes me pueden decir, y entonces, ¿la Trinidad es o no es? Es, pero nosotros no la vamos a entender. Nosotros estamos llamados a creerlo. Y volvemos al punto. Si alguien aquí dice, perdóneme, yo quisiera pasarlo por el filtro de la razón, pues es algo que sencillamente entonces nunca vas a vivir. Porque estás tratando de entender algo que no fue dicho para entenderse. Aquí está la prueba. Ellos no habían entendido la Escritura, no la habían entendido, no lo podían entender. Pero vean lo que dice la palabra de Dios en el verso 8. Que el que entró vio y creyó. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿A qué nos está llamando Dios? Dios nos está llamando a creer, no a entender. ¿Queda claro? Con la palabra de Dios ahí está muy claro. Ellos no habían entendido lo que debían creer. Tienes que dar el salto de fe, tienes que tener el valor, tienes que dar el paso de valor para decir, Señor, aunque no lo entiendo, sin embargo lo creo, que es la palabra que nosotros vemos en la Escritura de mujeres y hombres que no tuvieron todas las respuestas y que sin embargo creyeron, que sin embargo confiaron. Tomás fue uno que quería respuestas. ¿Recuerdan? Tomás el incrédulo. ¿Qué dijo? Hasta que no vea yo las marcas en sus manos y hasta que no meta mi mano en su costado, no creeré. Y cuando se le presentó Jesús, ¿qué le dijo el Señor? Mira mis manos. ¿No fue así? Mira mi costado. Porque me viste, Tomás, creíste. ¿Y qué dijo inmediatamente? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Dónde está la bienaventuranza? ¿Dónde está la bendición? La bendición está en creer. Imagínense una señorita que tiene que tomar una decisión, un joven que tiene que tomar una decisión, pero quiere primero tener todos los datos seguros en la mano. Puede ser que en lo que espera a tener todos los datos seguros en la mano, puede ser que la oportunidad se pase. Tú no puedes esperarte a tener todo para dar el paso. Siempre la victoria va a implicar un riesgo. Siempre la victoria va a implicar una fe en todos los aspectos de la vida. En el aspecto profesional, sí, entiendo, haz tu investigación de mercado, eso te da un pronóstico, te hace ver una tendencia. Adelante, hazlo, investiga todos los recursos, las posibilidades, pero no llegues a un punto en el que lo que estás ocultando es un miedo. Y ese afán de querer tener todo seguro para dar el paso puede estar ocultando una realidad que no quieres reconocer. Tienes miedo. Y si tienes miedo, es por lo que has vivido. Fíjense, el primer ejemplo que vamos a ver es el de María Magdalena. Véanlo allí en San Juan 20, versículo 11. Dice que María estaba llorando junto al sepulcro. Es el versículo 11. ¿Ya lo vieron? Es la segunda lectura, San Juan 20, 11.
Ahora vean el versículo 10, que es el final de la otra lectura. ¿Qué dice el versículo 10? A ver, léanlo conmigo. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron los discípulos a los suyos. Después de que vieron que el Señor no estaba en el sepulcro, ¿qué hicieron los discípulos? Volvieron a los suyos. Pero ¿qué dice en el verso 11? Que María Magdalena no se fue con los suyos, estaba afuera llorando. ¿Por qué María Magdalena no se fue con los suyos? Primera posibilidad, porque no tenía a nadie. Es muy probable. Ella había vivido una vida de mucha maldad y pues sinceramente quizás había lastimado a muchas personas, así que no tenía a nadie. Segunda posibilidad, sí tenía quienes la querían, la estimaban, como los apóstoles, pero tal vez ella se había convencido de que no la iban a recibir. Yo no sé, pero lo que sé es que María Magdalena se quedó fuera del sepulcro. ¿Y qué comenzó a hacer? Pues lo que mecánica y naturalmente haces si estás lastimado. Si estás lastimado, ¿qué haces? Lloras. Si estás enojado, ¿qué haces? Gritas. ¿Ven? Muchos de nosotros vivimos así, haciendo de manera natural lo que naturalmente pues se demanda. No nos damos cuenta que eso puede ser el gran problema. Ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El dolor puede hacerte incapaz de percibir la realidad. Muchas personas dicen que no encuentran el amor. Muchas personas creen que el amor no existe. Quizás el problema no está en el amor. Quizás está en la incapacidad que ellos han desarrollado de percibir el amor. Quizás se han hecho incapaces de mirar el amor. María Magdalena tenía todo para esconderse, para meterse en ese llanto. Mira, el síndrome de María Magdalena tiene 3 características. La primera, llorar por un pasado que ya no está. Muchas personas viven así, llorando siempre por un pasado, llorando siempre, conservando solo lo que fueron, lo que vivieron, sin darse cuenta que quizás se están perdiendo bendiciones que están en el presente. Pero ellos ya no miran el presente, ellos ya viven en un pasado. El pasado los acaricia, el pasado los abraza, pero ya no permiten un presente y menos un futuro. María Magdalena, por eso se quedó allí. ¿Creen que el Señor iba a decir: qué conmovedor, María Magdalena, te agradezco tanto que estés llorando ahí junto al sepulcro? ¿Jesús estaba muerto? No. ¿Qué dice la palabra? Que Él había resucitado. Cada persona que vive llorando por un pasado, no solamente lamenta un pasado, mañana va a lamentar un presente que se fue y un futuro que nunca va a llegar. Segundo aspecto del síndrome de María Magdalena: te aíslas.
¿Qué hizo ella? Pedro dijo, vámonos, vamos a regresar, nos vamos a reunir a orar. Ella se aisló, se quedó junto al sepulcro. Tú me dirás, ay pastor, ¿y qué tal si la aislaron? Porque mire, hay gente así. Yo tengo la idea, pastor, que no debe juzgarla, porque a lo mejor pobrecita, como le salieron 7 demonios, a lo mejor por eso la malveían. Yo les puedo asegurar que los apóstoles la aceptaban y que muchas veces esa sensación de que los demás nos rechazan está más en nosotros que en los rechazos reales. Tú me puedes decir, es que usted no ha visto los rechazos reales, pero ¿cuántos de esos rechazos reales serán remarcados por tu percepción? Te vas predisponiendo al juicio, a la crítica. ¿Viste cómo me vieron? Te vas convenciendo. Y algo muy triste, que es el tercer síntoma del síndrome de María Magdalena, victimizarte. En lugar de decir, no he sido solamente víctima, de reconocer. Ella que necesitaba, yo lo que veo que necesitaba, era limpiar esas lágrimas que no le permitían ver a Jesús. Jesús estaba ahí y no lo veía. El amor puede estar frente a nosotros. El amor que hemos anhelado un día en la vida. Pero nosotros ya no somos capaces de percibirlo. Porque para creer en el amor se requiere fe. Como para creer en Dios se requiere fe. Pero si tú quieres filtrar todo por la razón, entonces no va a ocurrir. ¿Recuerdan que ahí comenzamos el mensaje? Cuando Pablo le dijo a los corintios, si Cristo no resucitó pensadores, si Cristo no resucitó inteligentes, si Cristo no resucitó racionales, entonces vana es nuestra fe. Dense cuenta, nuestra fe, la fe del alma, del corazón, solo tiene un sostén. Cristo vive. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Nuestra certeza de victoria, lo que nos hace decir que iremos de victoria en Cristo Jesús, es que Él vive, que no es una voz motivacional, que no es una autosugestión, que no es un pensamiento positivo, como proponen esas filosofías modernas. No solamente es decir palabras positivas para que tu mente se haga una mente positiva. No. Nada tiene que ver con eso. No es autosugestionarnos y convencernos. Es que en verdad la mano del Padre nos ha tomado y nada nos arrebatará de la mano de nuestro Padre. Amén. Es vivir creyendo que nada nos separará del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar de su amor. Ese momento en que tú crees con toda tu alma, crees en verdad que Dios vive y nada te mueve de esa convicción. De otra manera, créemelo, la vida te lleva por momentos a creer, por momentos a flaquear, por momentos a dudar, por momentos hasta a reprochar a Dios. Es que pasan cosas que sí te confunden mucho. A cualquiera racional, a cualquiera inteligente. Sí, yo te entiendo, porque eres inteligente, porque eres racional, porque eres una persona factual que interpreta las cosas de manera objetiva. Te entiendo y te admiro, pero así no se va a poder vivir. La vida
no te va a poder dar todas las respuestas. Y las más de las veces, esas personas a veces por eso, por ser tan inteligentes y siendo tan inteligentes, acaban frustradas. Es que la piensan tanto que cuando toman la decisión, la oportunidad ya se fue. En esta vida se requiere valor. Por eso el Señor dijo que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Eso dijo el Señor. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. ¿Qué significa poner la mano en el arado y mirar atrás? Dudar, temer. Tú necesitas convicción, pero no la convicción de tu mente, de la autosugestión, de un pensamiento positivo. Eso sería como motivación, ¿no? No. La convicción de que Dios vive. Cuando tomo el teléfono y marco a mi hermana Dina, yo no solamente lo hago porque soy positivo y digo, mi hermana me va a contestar, mi hermana vive. No es solamente porque yo diga, es que pensar positivamente me ayuda. No, ¿por qué le marco? Porque tengo la certeza de que vive. ¿Y qué espero? Que me conteste y escuchar su voz. ¿Por qué? Porque mi hermana, bendito sea Dios, vive. Ven, mi hermano Gabriel murió. Entonces, si yo encuentro en mi lista de contactos su nombre, sé que no me va a contestar. Y si de pronto, parece que van a contestar, estoy seguro, pensaría, debe ser mi sobrino, Gaby, Ale, que tienes el teléfono de él, ¿no? Dios vive. Dios vive. En verdad vive. En verdad existe. Y Él, en su palabra, nos enseña que si tú llenas tu corazón de dolor, no vas a mirarlo aunque Él esté frente a ti. Vean este otro caso. Vamos ahora a la segunda lectura, que es San Lucas 24:13. Dice, y he aquí, dos de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, no lejos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, cegados, para que no le conociesen. Qué curioso, ¿no? Lo mismo que con María Magdalena. María Magdalena tenía enfrente a Jesús y no lo veía. ¿Quién creía que era? El hortelano. ¿Ya vieron? Los discípulos que iban a Emaús iban con Jesús, pero no lo veían. ¿Saben qué nos enseña eso? Que Dios está más cerca de lo que pensamos y no lo vemos. ¿Y qué es lo que hace que no lo miremos? Un filtro terrible que se llama emociones y sentimientos. Por eso decía Cummings, el poeta norteamericano, si tú piensas, conoces, si tú sabes, eres como cualquiera. Todos piensan, conocen y saben. Pero si tú sientes, fíjense bien, si tú sientes y conoces lo que sientes y aceptas y miras lo que sientes, decía, en ese momento eres realmente tú. Porque tocaste,
con el fondo real de tu persona. Tocaste con tu verdadero ser. Mi verdadero ser no es lo que esta cabeza conoce. Mi verdadero ser no es lo que esta cabeza piensa. Mi verdadero ser está en aquello que me compromete, que me hace levantarme, que me hace entusiasmarme, lo que verdaderamente soy. María Magdalena amaba a Jesús y por eso estaba allá afuera del sepulcro. Pero ¿qué sucedió? Que Jesús estaba frente a ella y ella no sabía. ¿Y por qué no sabía? ¿Por qué no lo miraba? Por el dolor de su corazón. Ahora, en el caso de los discípulos de Maús, ¿qué era lo que les cerraba los ojos? ¿Saben qué era lo que les cerraba? La decepción. Ellos estaban decepcionados de Jesús. En serio. Tú dirás, pastor, eso ha de ser muy feo, decepcionarse de Dios. Pues muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos pasado momentos de decepción. ¿Saben por qué? Porque a veces hacemos expectativas de Dios que no son las expectativas del Señor. Son nuestras expectativas. Y después decimos, Señor, yo clamé, yo te pedí ese trabajo y nunca tuve ese trabajo. Yo me siento triste, decepcionada. Yo creí en ti y Dios, escuchándote, ¿y cuándo te prometí eso? Mi voluntad no era esa. Te decepcionaste de expectativas que yo nunca te hice, nunca te produje, nunca quise que tuvieras. Miren, léanlo para que vean que no lo estoy inventando. Den la vuelta a la hoja, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, que también para el nombrecito que le pusieron, La verdad, estás viendo que eres depresivo, que se te quitan las expectativas, que pierdes la visión de vida y te ponen Cleofas. Espero nadie se llame Cleofas. ¿No? Ay, qué bueno. Imagínense que alguien le dijera, sí, pero dígame Cleo. Perdón. Discúlpame, Cleo. Bueno, uno se llamaba Cleofas, pobrecito. Y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces él les dijo, Jesús les dijo, repito, Jesús les dijo, repito, Jesús les dijo, repito, Jesús les dijo, porque quiero que vean quién lo dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué cosas? No, es que ese detalle me encanta. Porque el Señor, Él sabía qué cosas, ¿o creen que no sabía? Claro que sabía. ¿Por qué les dijo? ¿Qué cosas? Porque quería oírlo. ¿Y saben para qué? Para que ellos se oyeran y se dieran cuenta del problema que tenían. ¿Cuál es el problema que tenían? Dice, ¿qué cosas les dijo? Entonces estos que no sabían que era Jesús, que se sueltan. Imagínate que no sabes que está tu suegra. Y tú, no, sí, a mí la verdad es que mira, no es que hable mal de ella, pero es que hay gente encajosa. Y el marido, ahí está mi mamá. Debe ser terrible, ¿no? No, es que al imaginármelo sí me dio cosa. Entonces, estos, como no sabían que era Jesús, que se sueltan. Léanlo. Le dijeron los de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los sacerdotes, nuestros gobernantes, y lo crucificaron. Verso 21, léanlo conmigo el 21. Pero pues la mera verdad, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, la mera verdad, pues mira, nosotros esperábamos más de Él. Esa es la verdad. Ellos estaban sin expectativas porque se habían frustrado.
Graben una ley. Mayores expectativas en la vida, profesionales, académicas, deportivas, musicales, lo que quieras. Mayores expectativas corresponde a menos frustraciones. Mayores frustraciones, menos expectativas. Esa es una ley, no la puedes modificar. Entonces, ¿cuál es la clave? Tener menos frustraciones. Tú me dirás, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, pastor? Pues no hagas expectativas ilusorias. El problema con Dios es que a veces se nos enseña como que pues es pedirle lo que sea. Me acuerdo que hasta había una canción que decía: oh, ven y deleítate en el Señor. Todos. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a mí me encantaba cantarla con los jóvenes de ese tiempo. Yo en ese tiempo era pastor de jóvenes. Y me gustaba mucho tocar con ellos la guitarra y cantar, porque cuando decíamos, y Él te concederá, los jóvenes me hacían con los ojos señalando a la chica o al chico de sus sueños. Las peticiones de tu corazón. ¿Ven? No, mañosillos desde entonces, ¿no? Pero yo pensaba, ¿y cómo sabes que esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes? No sé, pastor, pero miren, es mi anhelo. ¿Y por qué no le dices a Dios así? Es mi anhelo. Porque sí es cierto que el Salmo 37 dice que Dios concede las peticiones del corazón, pero, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, entonces, pastor, ¿cuál texto es verdad? El Salmo 37 que dice que Él me concederá las peticiones de mi corazón, o sea, de veras lo que yo le pida. Lo que yo le pida. O Primera de Juan 5:14 que dice que Dios tiene una voluntad y que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es el problema de leer la Biblia por pedacitos. Pues agarras el pedacito que más te conviene. Si pudiéramos hacer así con la Constitución. ¿No? No, yo agarro de la Constitución este pedacito de artículo. No, a mí no me gusta ese, me gusta este. No, tenemos una Constitución y toda ella íntegra da curso a nuestra vida cívica, ¿o no? No podemos nosotros, pero el otro artículo no. Y en la Biblia, ¿por qué sí? Ay, pastor, yo tomo esa promesa. Él concederá las peticiones de mi corazón. Así que me voy a ir a un mall, ¿cómo le dicen? Al centro comercial, y voy a ver qué petición me encuentro por ahí. Señor, ahí está la petición de mi corazón. Primera de Juan 5:14, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo te oye Dios? ¿Cuándo te dice que sí? Cuando pides alguna cosa, díganlo por favor, aunque duela, conforme a su voluntad. Vuelvan a decirlo despacio, como si fuera una inyección de bedoyeta. Sí, despacito, a ver. Dios oye nuestra oración, Dios oye nuestra voz, Dios oye nuestra plegaria cuando pedimos una cosa. Es decir, conforme a su voluntad. Y yo sé que esto pues decepciona un poco, pero pónganse a pensar en esto. ¿Cómo llegamos a ser tan simples, tan ingenuos, de pensar que Dios nos va a dar lo que se nos pegue en gana? Cuando Dios tiene un propósito y por tanto tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan, pastor? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas? Quiere decir esto, escúchalo bien. Quiere decir que mientras no nos renovemos interiormente, no vamos a poder conocer su voluntad. Les voy a dar un ejemplo muy querido y muy sentido en mi corazón. Hay una familia a quien yo quiero mucho y que ha servido por generaciones en la obra de Dios. Pero yo tuve el privilegio de ver el día en que el papá aceptó que el pastor, mi pastor, el reverendo Jorge Morales, y un servidor, su secretario particular, fuéramos a visitarlos. Su esposa, ella era una mujer dispuesta a Dios, una mujer fiel al Señor, que llevaba a sus hijos, pero el marido, sin agraviarlo presente, era la petición del corazón de esa mujer fiel. Porque ya ven que hay maridos, que cuidado. Miren, y el señor Víctor con sus lentes azules cree que escapa a mi mirada. El señor Esteban se queda serio para que no lo mencione. El señor Martín, míralo ahí, hueso duro de roer para la señorita Marta. Pues hagan de cuenta que él era así, como ustedes o peor, ¿no? Sí, la verdad. Y él no quería. Él decía, ve tú a la iglesia, llévate a los niños, pero aquí nada. Y un día aceptó que iba a estar, la hermana preparó una comida riquísima como pretexto, pero iba a aceptar comer con el pastor y su secretario particular. Yo era el secretario particular. Y llegamos y estábamos comiendo y él dice, el papá, pues mire pastor, yo agradezco mucho su visita y en retribución quiero ponerle una música especial, pero joyas verdaderas. Ah, muy bien. Yo dije, este se va a poner un himno. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, santo, 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 Señor omnipotente. Un himno así. No, ¿qué creen que fue a poner en la consola? Porque era todavía de esas consolas. ¿Quién conoció las consolas? Stromer Tarson. Se van por su cuarta dosis, por favor. Eran unos muebles así grandototes y ahí fue y le dice, le voy a poner una música especial, y que saca su discote ese de acetato y que lo pone. Bienvenido Granda, vengo a decirle adiós a los muchachos. Qué cosa. Y luego que pone de la Santanera, que se cuiden todos, ahí viene el mudo. No, de veras, esos periodistas, ahí viene el mudo, los que están oyendo, ahí viene el mudo, y hoy decía, ¿no? Y yo así, yo comiendo, pero me quería botar de risa porque decía, gracias Señor porque no soy el pastor, solo soy el secretario particular. O sea, yo no estoy aquí para decir si esto está bien, si esto está mal, porque ya que eres pastor, todo el mundo te pregunta, y todo el mundo, pastor, pero está bien esto, pastor, pero está bien el otro, y hay un momento que dices, pero yo ¿por qué tengo que estar respondiendo a eso, no? Pero en ese momento no, yo con mi comidita, y no volteé a ver al pastor, dije, a ver qué va a decir, ¿no? Porque es bonito ver los toros desde la barrera, Dije, porque el pastor puede ahorita decirle, quite esa música pecadora, ¿no? O puede decir, no, déjela. No, pero después empieza esta de, ¿cómo? Ven, ladronzuelo, ven. Yo dije, eso sí, no, eso ya es masoquismo. Y luego peor cuando dice, pero ven a robarme a mí, síndrome de Estocolmo. O sea, ¿cómo se te ocurre eso? Dije, el pastor va a decir algo. Yo seguía con mi comida, ¿no?
Pero dije, aquí está el pastor, y el pastor lo va a poner en su lugar. ¿Cómo se pone esa música aquí? Y el pastor no dijo nada. Entonces, cuando ya terminamos y ya salimos, nos fuimos caminando y le dije, pastor, ¿qué es lo que se debe decir en un caso así? O sea, uno debe sacar la Biblia y a ver, te voy a leer esto, ¿no? Me dijo, mire, hermano, la realidad es que si no se renueva el entendimiento, la persona cree que eso es lo correcto. Entonces se sentiría juzgado, porque desde donde él vive, él quiso darnos lo mejor. ¿Ven? Él quiso darnos de veras algo bonito. Dijo, el Señor hará la obra, pastor, y Él va a transformar. Lo va a hacer. Y contar de eso siempre me emociona, siempre me sacude, porque Él llegó a ser un gran diácono en nuestra iglesia. Él llegó a servir a Dios con toda su alma. Sus hijos sirven a Dios y ya por generaciones sirven al Señor. Dios tenía un tiempo. Dios iba a transformar su entendimiento. El problema es que a veces no quieren esperar a que Dios transforme tu entendimiento, sino quieren transformarte a ti. ¿Nunca te ha tocado alguien así, juzgón? Que de inmediato te dice. Pero si no se transforma el entendimiento, esa es la verdad. ¿Qué tenía que pasar aquí con los discípulos de Maús? Vamos a ver. Dice en el 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, lo repito. Él hizo como que iba más lejos, lo repito. Él hizo como que iba más lejos. ¿Por qué lo repito y lo repito y lo repito? Porque quiero que vean, que les llame la atención, que digan, ¿quién hizo como que iba más lejos? ¿Quién hizo eso? Jesús. Por eso, debes saber que Él tiene una voluntad perfecta para ti. Fíjense lo que hizo, como que iba más lejos. Un movimiento, cuando iban llegando a la aldea, Él hizo como que se iba. ¿Para qué? Para generar la reacción de ellos. No te vayas con la finta, no concluyas, no digas, ya Dios me abandonó, no digas, quise empezar este negocio y se cayó. ¿Y si Dios está haciendo como que se va más lejos? La Biblia dice en Deuteronomio 4 que Dios hizo pasar hambre al pueblo de Israel y les hizo pasar sed. Y dice la palabra, y todo lo hice para probarlos, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos o no. Una mujer llega a probar a un hombre siendo novio, señor Jorge. Una mujer puede decirte un día, no sé, me siento cansada. Para ver si tú dices, pues qué bueno, descansa. Sí, mejor vamos dentro de 15 días. Y no estaba cansada. Solo quería saber el impacto que iba a generar en ti. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba Samara? ¿Sabes qué esperaba? Que tú le dijeras, pero ¿cómo? Es que yo tenía mucha ilusión de salir. Ándale, anímate. Y te dijo, estoy cansada. ¿Cómo ves si dentro de 15 días? Y Jorge, ¡ay! No, adelante, adelante. O sea, cuenta conmigo. Primero que nada, mi comprensión. Eso hizo Jesús. Hizo como que iba más lejos. ¿Y si eso está haciendo contigo? Como que te suelta de su mano. Isaías 7:14. Por un instante te abandoné, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Por un instante te abandoné,
Hay un momento así, en que Dios como que nos suelta. Y tú dirás, ¿y para qué me suelta? Quizás para probar, para saber lo que hay en tu corazón, para saber qué tan firme estás. Es que hay cosas en la vida que demandan mucha convicción, mucha fe, que demandan una convicción total de que Dios está contigo. Y bueno, así lo hizo con estos de Emaús. ¿Y qué pasó? Vean, aquí vamos a terminar. ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, sí, ya vi. Dice en el verso 31, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¡Qué bonito! Les abrieron los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. O sea, estuvo con ellos muchas horas platicando y estos no lo reconocieron. Y cuando dijeron, ¡es el Señor! El Señor, ay, discúlpeme, ahora sí me tengo que ir. Sigue mi siguiente compromiso y vámonos. He visto a muchas personas, porque he tenido el privilegio de despedirlas al morir, que en ese último instante, en esas últimas horas, minutos, quieren tanto estar llenos de la presencia de Dios. Ya para que me digan, cánteme un himno, pastor, yo digo, no, pues ha de ser mucha su necesidad. Y pues no hay otro que hago. Y ahí estoy yo, ¿verdad? Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y termino y cántese otro, pastor. ¿Y saben lo que pienso? Toda la vida la conocí sintiendo que Dios estaba lejos, quejándose de Dios, apartándose a veces. Ay, pastor, ya me enfrié. Y el último día, otro himno. Me acuerdo que una ancianita me decía eso. Y yo seguía cantando hasta que su hijo, que estaba en los pies de la cama, me dijo, pastor, ya mi mamá partió con el Señor, porque él sintió cuando su mami expiró. Y yo seguía cantando ahí a su oído. ¿Ven? ¿Eso quieres? O sea, que cuando digas, ya reconocí, sí, el Señor siempre ha estado conmigo. Un ángel te diga, pues qué lástima que ya lo reconocí. Bueno, qué bueno, en el último instante de tu vida. Pero vente, vámonos. Y pasaste una vida sin esa bendición. El domingo iremos al punto 3. Por ahora les invito a orar, a decir, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que no me pase lo que María Magdalena, que el dolor, la tristeza, ese pasado me prive de mirarte, de disfrutar tu presencia. Que no me pase, Señor, lo que a los discípulos de Emaús, que la decepción, el no haber visto cumplidas mis expectativas, me haga dejar de mirarte. Señor, yo quiero caminar sabiendo que paso a paso tú vas conmigo, que tú me acompañas, que tú me sostienes de tu mano bendita. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y quiero tomar tu mano y quiero, Señor, sentir tu presencia y reconocer tu presencia en mi vida, en cada paso de mi existencia, en los días llenos de sol, en los días de sombras, en los valles oscuros, en las montañas de victoria, en cada situación, saber que tú estás conmigo y que nada me separará de tu amor. Dile, Señor, yo creo que tú resucitaste, que tú vives, y porque tú vives, Señor, yo viviré también. Bendito y alabado sea tu nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.
Amén.